Voy a estar compartiendo con ustedes algunas informaciones, algunos videos en torno a una investigación que estoy realizando que es sobre las condiciones estructurales en las cuales se crea la danza contemporánea en México. Voy a estar haciendo investigación en varios lugares en varios estados de México con agrupaciones muy particulares que tienen ciertas características, que ya tienen cierta trayectoria andada, que han empezado a, digamos, a tener ciertos resultados, que han tenido acceso a ciertos apoyos, pero al mismo tiempo que pues navegan con las dificultades de las condiciones estructurales de la creación en general artística y en particular de la creación danzaria en México. Entonces, el día de hoy les voy a presentar un primer acercamiento a una de las danzas o digamos que se hacen en uno de los estados, que es Yucatán. Habitualmente se piensa en la danza contemporánea como algo que ocurre en las grandes ciudades capitales, y esto no escapa de la realidad porque las escuelas de formación se concentran en ellas. Sin embargo, la danza contemporánea tiene como una de sus características más distintivas ser crítica de los modelos de vida de las culturas hegemónicas. Y en este sentido podemos ver dos acciones que son claramente identificables que han emprendido quienes se dedican a la danza contemporánea en particular. Por una parte, si bien la obra como producto se sigue creando, no es ella un propósito ulterior de la actividad danzaria, es decir, que no es lo más importante ese producto final. La danza está en su práctica y no en el producto de ella. La otra acción es sacar a la danza de los espacios centrales en términos territoriales y llevarla a poblaciones o a espacios liminales más pequeños en donde la danza contemporánea suele no conocerse, es decir, salir incluso de los teatros, de los centros urbanos. Ahora les voy a presentar el trabajo que ha realizado Paula Rechman en Sotuta, que es un pequeño municipio ubicado en la selva yucateca. Paula Rechman es una coreógrafa originaria de la Ciudad de México, pero que tiene muchos años trabajando allí en Sotuta. Em, este pequeño municipio está ubicado en la selva yucateca y Sotuta es el nombre tanto del municipio como de su principal población. Y ahí Paula logró que le cedieran una construcción antigua para que funcionara como centro cultural, que oficialmente ha sido nombrado como Casa de la Cultura Maya en Achicocom. Este espacio, conocido por la población como El Castillo, no pertenece al sistema de cultura del Estado, ni cuenta con presupuesto. Pero ahí, desde hace más de 10 años, Paula hace danza con las infancias y adolescencias de Sotuta y ha organizado numerosos festivales de danza que han permitido a la población tener acceso a este tipo de arte. Una de las estrategias que ha seguido Paula Rechman para abrirle espacio a la danza en Sotuta es el establecimiento de un taller de danza que ha mantenido durante casi 10 años. A este taller invita a las infancias y adolescencias. No hay una inscripción ni procesos institucionales, sino que solamente hay una invitación abierta a quienes se interesan por el arte. Según relata Paula, inicialmente los niños se acercaron al castillo más por la curiosidad de ver a esas personas extrañas que habían llegado a ese lugar y que por mucho tiempo había estado abandonado. Y Paula les invitaba a jugar y bueno, con el tiempo el juego acabó convirtiéndose en danza. Una vez que se sembró el interés por la danza, Paula empezó a atraer docentes de distintos tipos de danza, a dar talleres cortos y a dar funciones, y con el paso del tiempo el taller permanente de danza también se convirtió en un laboratorio de creación, porque las infancias entendieron que la danza se podía estructurar de tal manera que se podía presentar ante un público. Así empezaron a conformar programas de danza que se presentaban en las escuelas, en distintas poblaciones de Sotuta,
Con esto, la danza contemporánea empezó a ser conocida por una mayor cantidad de personas. Otra estrategia seguida por Paula Reichman para ampliar el acceso y particularmente al arte y particularmente a la danza en Sotuta fue la organización de estos festivales. En ellos una cantidad significativa de agrupaciones han dado funciones de danza, teatro y música. En el castillo, además, digamos, de los festivales y además de la danza, se han buscado recursos para abrir otros talleres como pintura, música, hay un círculo de tareas para las infancias y además hay un taller de tejido organizado por mujeres y se tiene un acercamiento a la educación ambiental establecido más desde las prácticas cotidianas, como son las reglas de manejo de residuos que tienen en el castillo, así como las sesiones de pajareo semanales que tienen los sábados. Así, si bien es verdad que la danza es el corazón que dio vida al castillo, las actividades que en él se realizan pues se han diversificado y han atendido a una mayor cantidad de personas. Cabe destacar que este es un esfuerzo que ha sido sostenido sin presupuesto gubernamental, sino por medio del trabajo de una asociación civil donataria que obtiene recursos de diversas fuentes, entre ellas sí algunas becas. En este esfuerzo de volver significativa a la danza para las infancias, Paula realizó gestiones para obtener recursos no solamente para traer a los docentes a dar talleres y funciones, sino también para que las infancias pudieran salir de Sotuta a bailar en otras localidades como Mérida, la Ciudad de México e incluso fueron a Colombia. Y bueno, estas experiencias generaron un interés particular porque para algunas personas la danza empezó a ser vista no solamente como una práctica interesante, sino como una forma de vida. Ejemplo de ello es que algunos de los niños que participaron en las actividades de danza de la cultura maya en Achicocom han seguido estudiando danza e incluso han entrado a la licenciatura en danza en Mérida. Por otra parte, también se ha generado ya un público que espera las funciones como parte de la vida de Sotuta. Lo que aquí les presento en el día de hoy es un encuentro que se realizó en Sotuta en diciembre del 2025 y que tuve la posibilidad de registrar. Este encuentro tenía el objetivo de generar un espacio de reflexión sobre lo que es y lo que ha sido la danza en Sotuta en estos años. Y en este encuentro participaron algunas personas que habían asistido con anterioridad a impartir talleres y, por supuesto, las infancias que suelen asistir a estos talleres regulares, pero también fueron invitados a integrarse otros profesores que participan en otras actividades del castillo y además aquellos jóvenes que ya no viven en Sotuta porque estudian en Mérida, pero que iniciaron su acercamiento a la danza en el castillo. Y así el encuentro era una suerte de laboratorio intergeneracional de creación. En este encuentro por las mañanas, las y los docentes se dedicaban a la estructuración de una serie de dispositivos de creación que eran experimentados primero por ellos y en la tarde por las infancias y adolescencias. Los materiales que se fueron obteniendo en las distintas exploraciones fueron organizándose en una suerte de partitura que permitió la conformación de una obra que finalmente fue presentada en algunas localidades del municipio de Sotuta. Uno de los objetivos de este encuentro era generar un documental. Bueno, para mí era importante, esa parte fue en donde como yo me involucré en el encuentro. Y lo que queríamos era que este documental fuera también una suerte de reflexión sobre cómo se da la danza en Sotuta. Y se estructuró como un rompecabezas que puede ser visto como por partes en separado, tiene 8 partes digamos, cada una funciona como una pequeña célula por sí misma. Y bueno, también se conformó una sola pieza larga, que es un documental que dura 45 minutos. Entonces les quiero platicar un poquito sobre el proceso de creación de este documental. Bueno, además del registro filmográfico que hice de todo el proceso del encuentro,
de todos los procesos de creación. Se integraron filmaciones de las posteriores funciones que se hicieron. Este, y bueno, las partes que componen el documental son temáticas que fueron importantes durante el encuentro y que son retomadas en cada una de estas cápsulas para mostrar desde la construcción de la imagen, que es esta construcción de la imagen es una estrategia para abrir la reflexión sobre estas prácticas danzarias en Sotuta. La estructuración de las temáticas de las cápsulas es en sí misma una muestra de creación de la danza que realiza Paula y que está atravesado por un importante proceso autorreflexivo que fue colectivo, que realizamos entre Paula y yo, y que en parte, digamos, este proceso reflexivo que se puede ver en el trabajo de Paula Retschmann, eh, ha sido la clave del éxito de esta actividad que ella realiza en la danza en Sotuta. La primera de las cápsulas se llama Imaginación y tiene como tema central pues la imaginación. En ella se presentan algunos de los ejercicios que se basan en el uso de la imaginación para crear danza. Entre ellas cabe destacar el tema del agua, que tiene características muy particulares en la península y que se diferencia del modo en que nos relacionamos con el agua en otros lugares de México. El acuífero Maya es un sistema subterráneo de túneles, cenotes cerrados y abiertos que hacen que el agua no corra nunca por la superficie. Y sin embargo, la población tiene muy presente el agua porque la gran cantidad de cenotes que hay permiten a las personas acceder al acuífero. Como parte del encuentro, también se visitó uno de los cenotes de Sotuta con las infancias y adolescencias, y el cenote pues también estuvo presente en los cuerpos como una imagen móvil, pero otras formas de agua como los ríos y las olas del mar también se retomaron en el movimiento. La segunda cápsula abordó el tema del contacto, que estuvo presente durante todo el encuentro como una estrategia de experimentación, pero también como una herramienta de integración del grupo de personas ahí convocadas, que era muy heterogéneo. Una de las estrategias que se presentan en esta segunda cápsula es el juego en el cual se puede mover a otra persona a partir del contacto. Otra forma en la que se construyó el contacto fue principalmente a partir de la mirada, que permite comprender el movimiento de la otra persona. Y en uno de los ejercicios realizados, el contacto servía para provocar sensaciones en el cuerpo que pudieran ser traducidas al dibujo o al movimiento corporal. La tercera cápsula que se realizó tenía como tema central la acción de experimentación, que fue una constante durante todo el encuentro, como una acción de creación colectiva que se construye desde el juego, el diálogo, la observación, el cambio de perspectiva de lo que habitualmente se hace para moverse. La experimentación en una primera instancia hecha a partir de consignas simples y en una segunda instancia hecha a partir de una partitura de acción escénica que se entreteje con las experiencias previas. La experimentación que se llevó a cabo y que se puede ver en esta cápsula también es entendida como espacio de experienciación sensorial, o sea, de lo que se siente desde el cuerpo. Se buscó realizar acciones que provocaban sensorialmente a los cuerpos, desde lo sonoro, lo táctil, lo visual y lo kinestésico, que es lo que tiene que ver con el movimiento. Parte de la experimentación estuvo vinculada con la relación del cuerpo con el territorio, cuestión importante en Sotuta y que está vinculada con esa perspectiva de educación ambiental que no es nombrada de manera directa, pero que sí está presente en todo el trabajo que hace Paula Retschmann. La cuarta cápsula se llamó Resistencia y aborda el tema de la resistencia como estímulo creativo que fue utilizado en varios momentos del encuentro, desde los cuerpos hasta lo que unas cuerdas pueden permitir para hacer ver esa resistencia. Se trata de la resistencia física, por supuesto, que se obtiene con el movimiento,
pero también la resistencia como metáfora de la capacidad que ha tenido Paula Rechman, esa es la mirada que yo tengo en relación a su trabajo, esa resistencia que ha tenido ella para sostener en el tiempo las acciones que han permitido a la danza sostenerse y prosperar en Sotuta. Y si bien en el encuentro la resistencia no fue nombrada como política o cultural, ni era la intención de Paula Rechman, la verdad es que en la práctica cotidiana, la Casa de la Cultura Maya en Achicocom sí es un espacio de resistencia frente a las realidades de violencia que con cierta frecuencia arrastran a las juventudes a vidas complicadas. La siguiente cápsula se llamó Abstracción eh, y aborda la abstracción como herramienta creativa que se utilizó de diversas maneras, o digamos, un proceso que se dio dentro de las diversas herramientas creativas que se utilizaron durante el encuentro. Una cosa muy importante fue la traducción, que en sí mismo es un proceso de abstracción. Se hicieron ejercicios en los cuales se buscó traducir una imagen de una acción colectiva y traducir a una sensación corporal o a un dibujo hecho a ciegas, con los ojos tapados. También se hicieron traducciones de sensaciones corporales que eran recibidas sobre el cuerpo para ser transformadas en movimiento a partir de conceptos. También se trabajó conceptos más bien abstractos, como por ejemplo la línea, para generar una acción corporal colectiva. Además, en esta cápsula se puede ver cómo el juego, digamos, cómo se jugó con la traducción del movimiento de otra persona a la que se observa para ser llevado al propio cuerpo, o la traducción de un dibujo al movimiento, de lo que se ve al movimiento. Otro aspecto que se tocó en esta cápsula fue el proceso de abstracción que implica organizar todos los materiales que se van obteniendo después de un tiempo de experimentación en el cual se traduce esa experiencia a través del diálogo en una serie de escenas que fueron dibujos que posteriormente se organizaron para formar una partitura que funcionaba como un mapa para volver de nuevo a la experimentación corporal a partir de ese mapa, que es un proceso que va de lo concreto, que es la primera experimentación, a lo abstracto, que es el mapa, para volver a lo concreto, que es la nueva experimentación para ir conformando la obra. Este es un proceso en el que se involucraron tanto docentes como las infancias y adolescencias y que en sí mismo es un proceso de aprendizaje cognitivo, además de una experimentación creativa. La otra cápsula, la sexta cápsula, se llamó Cooperación, que aborda este tema, el cual no solamente es abordada como esa visión de creación colectiva que caracteriza a la danza contemporánea, sino como esas acciones que se generan en la convivencia y que dan cuenta del sentido de pertenencia del grupo. Además, se presenta cómo se da el cuidado del otro, que se practica como algo inherente a la práctica danzaria en Sotuta. Se muestra ese diálogo sin palabras que sostiene a los vínculos y que a lo largo de los años crea tejidos y complicidades entre las personas, que son las que al final sostienen los proyectos. Es interesante constatar en el funcionamiento del castillo que si bien Paula es quien dirige los esfuerzos y coordina a las personas, existe un trabajo horizontal en el que todas las personas asumen como propio ese espacio y ese del castillo y el trabajo que se requiere para poder sacarlo adelante. El hecho de que no sea un espacio gubernamental, sino si bien lo mantiene en un estado de precariedad de recursos, al mismo tiempo le permite tener una vida propia que no está anclada en estructuras o agendas políticas, sino en el interés personal de quienes apuestan por sostener el proyecto y abrir un espacio de acceso al arte. El funcionamiento mismo de las actividades del castillo responde a las características del manejo del tiempo propias de Sotuta y de las infancias y adolescencias que van y vienen con mucha libertad, pero con la constancia suficiente para poder concretar obras, hacer funciones que puedan llevarse a distintas localidades sin tener una obligación institucional, sino que están movidas por su propio interés por la danza.
Las familias no siempre son convocadas, a estos, o más bien son convocadas, pero no siempre son conscientes de lo que sucede en el castillo. Algunas se involucran, otras no. Son más bien las infancias y adolescencias quienes al final deciden si asisten al castillo. A veces lo hacen con el consentimiento de las familias, pero en ocasiones incluso lo hacen un poco en contra de las familias, ¿no? Sobre todo quienes son un poco más grandes. Este, pues la siguiente cápsula que aborda más bien la reflexión. En esta cápsula se trata más el trabajo, digamos, de diálogo, de interacción a través de la palabra, que permite resignificar lo que se ha experimentado, desde el cuerpo. Este, y es, digamos, lo que va permitiendo pasar de lo meramente intuitivo, a la construcción que caracteriza la composición, en las obras, lo que permite la estructuración, de la obra a partir de este mapa, que presenta como todas esas actividades que ocurrieron en el encuentro se fueron entretejiendo a partir de ese cuestionamiento inicial que hizo Paula sobre qué es danza, qué es cuerpo y qué es arte. Ese fue el núcleo a partir del cual surgió todos los demás cuestionamientos durante el encuentro, que es un cuestionamiento que hizo Paula Retzman que pretendía poner en juego la experiencia personal de las personas involucradas, pero a la vez buscar consensos y disensos en relación con cómo se involucra cada persona con la danza. Se trabajó, a partir de, o sea, a partir de estos cuestionamientos se sacaron algunas palabras como vitalidad, libertad, reconocimiento, resistencia, conexión, imaginación y la misma palabra de cuestionamiento. Y estas imágenes, digamos, se fueron asociando también con otras imágenes como son la de río, danza, árbol, cuerpo, flor, arte. Y estas palabras fueron detonadoras de muchos de los dispositivos que se trabajaron a lo largo del encuentro y que se fueron replanteando conforme pasaban los días, para ver si se necesitaba agregar palabras que no estaban inicialmente o quitar algunas que no habían tenido eco durante el trabajo de exploración. El cuestionamiento que, digamos, formó parte de todo el proceso, además, también formaba parte de las prácticas cotidianas, porque cada acción creativa era seguida de un espacio de reflexión colectiva en la que todas las voces eran escuchadas. Y esto constituye un espacio de autorreflexión y un espacio de expresión y reconocimiento de cada persona, que en pocos lugares se tiene y que es fundamental para el desarrollo de las personas desde la colectividad, pero con autonomía de pensamiento y acción. Entonces, uno de los grandes valores que tiene la práctica de la danza de manera muy particular, como lo hace Paula Rechman en Sotuta. Y bueno, finalmente también se hizo una cápsula que era sobre entrevistas, estaba enfocada en entrevistas a distintas personas, otros docentes que trabajan en el castillo de manera regular, a personas adolescencias que han vivido este proceso por mucho tiempo, también quienes ya se fueron de Sotuta para estudiar danza, y también a docentes que vinieron, que han venido en otras ocasiones a dar talleres y que estaban en esta ocasión en el encuentro, y un poco la interrogante se les hacían era en relación a su experiencia en el encuentro y en la danza en Sotuta. Y bueno, en conclusión, puedo decir que la danza en Sotuta constituye un espacio extraordinario de trabajo realizado en un espacio liminal, pero liminal quiere decir que está eso, justo en las orillas, ¿no? En los márgenes, que se aleja de los espacios hegemónicos de la danza y del arte, pero que al mismo tiempo tiene el potencial de cambiar la vida de las personas que se benefician de ella. Es un espacio de resistencia cultural que a la vez es silenciosa porque no parte de
estandartes o de campañas publicitarias, pero que es muy significativa por el impacto de su presencia en la comunidad. Esa potencia forma parte de, digamos, de toda la acción sostenida por mucho tiempo y que impacta y cambia las vidas de las personas. Y bueno, esto como les comentaba, esta participación mía en este encuentro que se dio en la danza en Sotuta, pues forma parte de una investigación que estoy realizando sobre las condiciones estructurales en las que se crea la práctica, la danza contemporánea en México y cómo estas condiciones inciden en las prácticas corporales, creativas y organizativas también de las personas que se dedican a la danza en México. Em, la danza en Sotuta no es un ejemplo muy común en México, pero sí es uno muy significativo. Esta investigación pues también va a dar cuenta de otras personas, espacios y personas de la danza contemporánea independiente en México que como Paula Retzma hacen un esfuerzo sostenido para mantener la danza, aunque que con características diferentes en cada sitio. Y bueno, esto en un país que todavía tiene políticas culturales que están ancladas en la visión del Estado como mecenas. Eh, digamos, ¿a qué me refiero con esto? No es el responsable de asegurar el acceso de la población al arte, así como sí lo intenta hacer, por ejemplo, con mayor o con menor éxito con el tema de la salud. El Estado sí asume su responsabilidad del acceso a la salud por parte de la población o a la educación, pero no así del arte. Los apoyos y las políticas del gobierno están enfocadas en un mecenazgo, ¿no? En beneficiar a los artistas. Y bueno, eso tiene impactos en cómo se construye la danza. Esta investigación pues también es un esfuerzo por dejar constancia escrita y visual de la danza independiente que se hace en México fuera de los espacios hegemónicos y centralizados de la danza, aquella danza que se hace con y a pesar de las instituciones de cultura, con los presupuestos gubernamentales y los espacios instituidos por el arte. Esa danza que se pierde de la memoria colectiva fuera de las personas que la experimentan y que se diluye en su propia condición efímera si no es registrada y estudiada y divulgada apropiadamente, que es uno de los propósitos también de mi investigación, ¿no? Hacer recopilar toda esa actividad danzaria que se hace en México para que quede de cuenta de ella. Bueno, pues muchas gracias.